Ajá, ok. Bueno, quiero compartirles también, hermanos, que tenemos el curso de Apocalipsis ya en, en YouTube. Esto lo hicimos ya hace un tiempo, donde llevé el curso en el seminario. El capítulo 1 justamente lo vamos a subir, pero tienen ahora, vamos a avanzar el capítulo 2 y el tercero, esto fue hace un año, segundo y tercer capítulo, y luego todo lo que son los demás, ¿no? El cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta el 22, ¿no? Hasta el 22. Ahí tenemos el 20, 21 y 22, donde terminamos Apocalipsis, ¿no? El milenio es un tema muy interesante, ¿verdad? Y donde inclusive hay mucha confusión, hermanos, en bastantes iglesias al interior del país, ¿no? Y hablo de iglesias bautistas, ¿no? Donde hay un desconocimiento, se confunde el rapto con segunda venida, y esto debe estar bien, bien claro a la luz de la palabra del Señor, lo que tiene que ver. Este capítulo es sumamente interesante, ¿no? El capítulo 16, 17, ¿no? De la gran ramera, por ejemplo, que habla la palabra del Señor. Es una cosa muy increíble. Así que, hermano, yo le voy a enviar el link cuando ya tengamos el grupo, para que de esa manera puedan ustedes tener acceso a toda la información, si desean, de todo Apocalipsis, más lo que vamos a ir añadiendo en cada una de estas clases. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y también había tareas, ¿verdad? A ver si nos dice nuestra hermana Camila en qué consistían las tareas del día de hoy. Pastor, era hacer una topografía Una topografía de esta imagen, ¿cierto? Se perdió el contacto. Sí, pastor. Ajá, ya. ¿Y la segunda tarea cuál era? La otra era acerca de qué representa el cordero. Perdón, ¿qué representa qué? El cordero. Ah, El libro de el Apocalipsis. cordero, a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Ok, gracias, muy bien. Bien, hermanos, entonces los que se van añadiendo esta noche al curso tienen que hacer una topografía. Topografía es un tipo de descripción que indica de la descripción de un lugar, de un escenario. En este caso, esta es una imagen apocalíptica, ¿no? Habla pues del fin, de una bomba, de un meteoro o de una explosión nuclear, ¿no? Ahí vemos un carro pues del siglo pasado, comenzando el siglo pasado, completamente oxidado, acabado. Vemos ahí un panorama, un horizonte sin nada de vegetación, ¿verdad? Entonces, no quiero adelantar más, quiero dejar que ustedes con su imaginación y con su análisis lo puedan hacer. Y la segunda tarea era lo relacionado a qué, al Cordero. ¿Qué significado tiene el Cordero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Porque aquí en Apocalipsis vamos a ver lo de el Cordero. Un segundito, por favor. Voy a agradecerles a ustedes. Un segundito, por favor. Ok, disculpen. Bueno, la Biblia empieza diciendo acá acerca en el capítulo 1, ¿sí? Sobre las visiones. Apocalipsis, como Daniel, es un libro de mucha simbología. Hay símbolos, hay imágenes, algunas de ellas muy, muy complejas, como también el libro de Daniel. Hay numerología, están los números, 7 trompetas, 7 juicios, 7 sellos. Está la marca de la bestia. O sea, hay una numerología, hay 7 iglesias, hay 7 candelabros, hay 7 mensajeros. Entonces, ahí vemos que de esta simbología hay una alusión, obviamente, a Dios, ¿no? A Cristo. Por otro lado, vemos un sentido
figurado y un sentido literal. Cuando hablamos del español, el sentido literal, yo digo, me duele la cabeza. Ah, alguien me ve que me quejo, estoy incómodo, desanimado, apático. Me dice, aseguro te va a dar la gripe. Uy, la garganta. ¿Sí? Es algo literal. Pero si yo entro en una habitación y digo aquí, todo está de cabeza. No estoy hablando de la cabeza de la persona, sino en sentido figurado, ¿no? Allí estoy refiriéndome a qué? A desorden, a caos. ¿Me dejo entender? Ese es el sentido figurado. En Apocalipsis vamos a ver mucho sentido figurado o figuras, el lenguaje en forma figurada, simbólica. Y ahí tenemos que ir a la interpretación de lo que la palabra del Señor nos da, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta al mismo tiempo en la palabra de Dios en Apocalipsis que hay una bienaventuranza apocalíptica. ¿Cuál es esta bienaventuranza apocalíptica? Uno, a los que pueden oír. Hay un ministerio de un hermano, y yo siempre le bromeo, ¿no? Es un misionero de las comunidades nativas, y el nombre de su ministerio se llama Hasta que todos oigan. Y yo le digo, oye, hermano, así de broma, ¿no? Oye, hermano, ese nombre es inclusivo, pues, ¿cómo vas a dejar a los sorditos, por ejemplo, que hasta que todos oigan? O sea, cuando yo esté en el cielo, ellos van a poder escuchar, van a poder oír. Y se ríe, se bromea, ¿no? Pero aquí hay una bienaventuranza apocalíptica, porque la Biblia dice, bienaventurados los que oyen. Entonces, hay personas que por más que una o dos veces no quieren escuchar, no quieren entender, no quieren recibir al bendito Cordero como Señor y Salvador. Bienaventurado, dice la Biblia. Y cuando yo no esté en la iglesia, cuando yo he sido arrebatada a la iglesia, acá va a estar, pues ya va a sacar la cabeza y los tentáculos y el cuerpo entero el anticristo. Y allí también va a haber una bienaventuranza para aquellos que no quisieron escuchar, aquellos que se burlaban de la fe. Ahora, muchos de ellos van a venir a la fe cristiana y van a oír y van a recibir esta salvación. En el tercer versículo dice, bienaventurado el que lee. Uno, imagínense, en tiempo cuando yo no esté en la iglesia, se va a prohibir el evangelio, porque ya no va a haber iglesias cristianas. Entonces, donde haya un grupo de cristianos, va a ser gente que ha recibido a Cristo, que no es que se quedó, sino que no recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, y obviamente no fue arrebatado. Rapto o arrebatamiento, hermano, el término griego es en español zarpazo. Usted sabe, hermano, que una fiera ve, examina a su presa, y en el momento que está a tiro así, a punto, le da un zarpazo y ahí tiene la presa en la mano. Así va a ser el rapto. De en cualquier momento, de la manera menos imaginable, y va a ser el rapto. Entonces, aquí en la tierra va a quedar gente que escuchó la palabra, se le evangelizó, se le anunció el evangelio, pero no aceptó a Cristo. Y algunos de ellos, como algunos que renegaron, se apartaron, pero no tuvieron un encuentro personal con Cristo, allí sí. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el que lee, porque allí no como ahora, hermanos, no se va a permitir la Biblia. No va a haber lugar para una iglesia, un servicio público. En China, las iglesias, hermano, por la legislación de China, las iglesias solamente tienen acceso a estar reunidas en sótanos. Está prohibido poner nombre, iglesia bautista, iglesia evangélica, iglesia cristiana. No, no pueden hacerlo. Está prohibido por la legislación china. Hablan de los derechos humanos, de los trans, del género, pero allí, por ejemplo, con la fe cristiana, ahí sí, la ONU, organizaciones mundiales, no callan, brillan por su ausencia ante estas situaciones, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, en el tiempo del anticristo no se va a permitir, no va a poderse predicar el evangelio públicamente, menos identificarse. Por eso acá dice, bien bendito el que lee, a pesar que está en un tiempo donde la gracia estuvo
y seguirá todavía. Algunos piensan, no, ya la gracia se acabó con la iglesia en el cielo y se acabó en la tierra. Pero eso no va a ser así, al menos como lo presenta la palabra del Señor. Dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Es decir, rinde su vida a Cristo, rinde su vida a Cristo. Ellos literalmente van a esperar la segunda venida de Cristo. De lo contrario, los coge el anticristo degollados y van a aparecer en el cielo. Y allí en uno de los capítulos Juan dice, ¿y estos de dónde salieron? No estaban en la iglesia, no formaban parte del rapto. Son los que precisamente van a llegar en este periodo ya apocalíptico 100%. Cuando Pablo, allí en el tercer versículo, dice, el tiempo está cerca, no es que solamente está hablando de prontitud, sino de la velocidad y la rapidez que todos los eventos, las trompetas, los juicios, los sellos, se van a dar de una manera tan, pero tan precisa, exacta y rápida. Mire, son 7 años. Y en el versículo 5, acá la palabra dice claramente, ¿verdad? Y de Jesucristo. Dice cuarto versículo, gracia y paz. Un saludo paulino, ¿no? Pablo suele decir, ¿no? La gracia y paz. Gracia de los dones espirituales que Dios aún va a permitir en este periodo de persecución de la iglesia, porque la iglesia está siendo perseguida. Acuérdense, dentro del contexto, la iglesia del primer siglo fue una iglesia perseguida. No fue una iglesia que gozó lo que hoy en día nosotros estamos teniendo en América, en Estados Unidos, en América del Sur, donde podemos ir domingo con la Biblia en la mano, salir a las calles, tocar puertas, alquilar un espacio público, un estadio, un cine y hacer una campaña evangelística. Y vemos a muchas almas venir a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, acá vemos esa bendita gracia y la paz, porque en medio de la persecución, hermano, ver a que los hijos eran despedazados por las fieras, o el papá o la mamá, o los hijos mayores, eran quemados como teas humanas las noches, iluminando Roma. Hermanos, era para jalarse de los cabellos y decir, Señor, llévame, no puedo soportar ver a mi hijo, a mi esposo, consumirse por el fuego. Entonces necesitaban de algo que les ayudara a resistir, a no negar su fe. Y para eso, perdón un ratito, acá algo pasó. A ver, vamos a ver, un segundito. Ahí está, ahora sí. ¿Se está viendo? Me dicen por favor si ve, si se está viendo la imagen. Sí, ok, Sí, gracias. Gracias. Entonces dice, al que nos amó y nos lavó. Esto nos suena ¿recuerdan el primero de Juan? Cuando dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No, yo amaba a Dios, yo buscaba a Dios. Buscábamos a Dios porque Él lo permitió, pero Él realmente dio el primer paso. Y dice aquí, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Allí nos está hablando de el Cordero, el justiprecio. Pablo habla en Romanos de la justificación. Y la justificación, hermanos, es más allá del perdón, donde el santo ser lleva y toma la inmundicia humana, la miseria humana, para que por la misericordia divina fuésemos adquiridos por precio la sangre del Cordero. Y el Cordero está aquí, presente en Apocalipsis. Por eso le dejé esa tareita. Así que los hermanos que son nuevos y los que ya estuvieron la semana pasada, ¿a dónde me han enviado? ¿A mi WhatsApp o a mi correo? Hermanos, a ver si me responden en el chat. ¿Hicieron la tarea o no? A ver, vamos a ver. Se supone, ¿no? Se supone. Ah, ya. Ok. Ah, ya, está teniendo. Ya, ok. Bien, 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 bien. Ajá. Ya.
Al final me da la asistencia, por favor, me envías, Camila, ¿sí? Gracias. Entonces, mire lo que dice el verso 5, el verso 5 también. Dice el testigo fiel. Testigo, acá la palabra testigo viene del griego, que quiere decir mártir. O sea, Cristo se llevó el martirio, ¿no? Y fue un mártir. Es decir, alguien que sucumbió con su vida por amor a una causa, es decir, de la salvación del hombre. Cristo fue un mártir porque Él llevó sobre sí todas nuestras maldades para que podamos ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mire cómo lo dice claramente el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Este bendito mártir, un mártir fiel. Y esta es una enseñanza que va a dejar como ánimo, porque la iglesia del primer siglo fueron mártires. Acabando la Segunda Guerra Mundial, va a aparecer la iglesia subterránea. ¿Escucharon la iglesia subterránea? Esa iglesia que estaba en los países comunistas, donde habían en los templos, ¿sí? Había templos donde ingresaba la gente, tenía el nombre, Iglesia Bautista, la gente entraba con su Biblia, y ahí estaba el predicador y el pastor y predicaba y dice, ah, hay libertad en los países comunistas. No, pero el mensaje se lo daba. ¿Quién se lo daba? El buró del Partido Comunista ruso, el Partido Comunista, los bolcheviques. Le daban el mensaje desde la A hasta la Z. Usted tiene que dar este mensaje, señor reverendo. Imagínense. Aquellos que no quisieron aceptar eso, ¿a dónde terminaron? En Siberia. Sí, muchos murieron congelados, arrancados de su familia, y partieron de este mundo con las peores torturas: hambre, hambrientos, enfermos, desterrados. Como vamos a ver en el segundo y tercer capítulo de una iglesia que fue martirizada, pero que mantuvieron la fe. Entonces, acá se nos presenta a Cristo primero como el mártir, aquel que va a sufrir, aquel que va a llevar, que va a sufrir el escarnio, el castigo. Dice la palabra, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. ¿Quién lo dijo? Isaías, 500 años antes que naciera el Señor Jesús. Por eso dice, el testigo fiel. ¿No? Qué grande, ¿no? Que pudo haber sucumbido, pudo haber pedido un ángel y hubiera desaparecido a toda la faz de la tierra, pero llevó nuestros pecados para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí aparece. El primogénito, no, se refiere al primero que nació, que resucitó, hermano. Ya ahí, hermanos, en los evangelios estaba Lázaro, hablando en términos humanos, que resucitó antes que el Señor Jesús. Pero acá se refiere el primogénito de tener autoridad sobre la muerte, autoridad sobre la muerte. Y no había nadie, ningún ser humano, que hubiera tenido tal poder. Lázaro resucitó, ¿sí? Pero volvió a morir. Estamos. Cristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, como dice 1 Corintios capítulo 15, tercer y cuarto versículo, pero resucitó, según las Escrituras. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque Él venció a la muerte. Es el primer ser humano, que venció a la muerte, Cristo Jesús, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Tuvo una victoria sobre la muerte. Por eso dice el primogénito. No el primero en resucitar, sino el primer ser humano en tener victoria y poder sobre la muerte. ¿De acuerdo? Soberano y el soberano de los reyes de la tierra. Igualmente, ¿no? Entonces, aquí avanzamos y más adelante vamos a darnos cuenta, ¿no? Como acá podemos observar,
algo que nos dice Apocalipsis 2:7. Esta es justamente la enseñanza nuevotestamentaria en lo que se refiere a Apocalipsis 1, tercer versículo. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que guarda. Dice, el que tiene oído, oiga, oiga. Hay una bienaventuranza, ¿sí? Y lo compartimos. El propósito, dice Carballosa, de Apocalipsis, era animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos. La iglesia del primer siglo fueron mártires, así como en la Segunda Guerra Mundial en el bloque comunista, los hermanos fueron mártires. Muchos pastores, predicadores, prefirieron congelarse, literalmente, hermanos, ser azotado, golpeado en Siberia. Hermano, la temperatura llegaba a -20, -25 grados. Según las reseñas históricas, muchos de ellos no tuvieron calzado, ni medias. Imagínate, fue algo inhumano. Les golpeaban en los pies, le hacían heridas, no podían caminar, no podían llegar a un baño, no podían asearse, porque no podían pararse, los torturaban en la planta de los pies. Y es testimonio de unos de los mártires, justamente de la iglesia subterránea, que da su testimonio. Y dice que él, en vez de insultar a sus verdugos, él dice que oraba y le decía, Señor, ayúdalos, bendícelos, no saben lo que están haciendo. Y dice que llegó un momento en que los verdugos realmente se quebrantaron. No entendieron a que un hombre que se le golpeaba tan salvaje y cruelmente podía bendecirlos. Y cuando no estaban sus superiores, ellos ya no lo torturaban, más bien le decían, háblanos de ese Jesús a quien tanto admiras y está dispuesto a morir. Imagínense, mártires, ¿sí o no? Pero él sobrevivió. Pero ¿cuántos sucumbieron? No soportaron las torturas, las enfermedades, el hambre, el dolor de tener a la familia muy lejos de él. Terrible, hermano. La iglesia del primer siglo, hermanos, que tenían que recibir ánimo, fortaleza del Señor y esperanza. Luego dice que Dios va a capacitar a su pueblo para resistir la persecución. ¿Sí? La persecución. Aquí todavía no hay persecución en América, hermanos. Ya hay sesgos. África sí son perseguidos. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad que quiere enseñar esta visión? Acá está. Las 7 iglesias, hermano, del capítulo introduciéndonos, es el mismo camino. Es el mismo camino que lleva a la Odisea a Éfeso o de Éfeso a la Odisea. No es que una es más importante y la otra menos importante. Mire lo que dice más adelante, hermanos. Nos presenta acá. Y esa va a ser otra tarea, hermanos. Ya anoten, por favor. Ahí hay unos Camila también anotando, hermanos. Hacer una prosopografía. Prosopografía es una descripción externa o física de un personaje. Hagamos un paralelo de lo que dice Daniel en el libro de Daniel con lo que está aquí en primer capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Donde aquí la Biblia nos menciona a partir del versículo 12 y dice, la voz que hablaba conmigo, vuelto 7 candeleros, ahí está el 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, semejante al Hijo del Hombre con mayúscula, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies, o sea, acá hay una descripción prosopográfica, prosopografía. Ustedes comparen estos datos con los que están en Daniel para ver estas coincidencias o la ampliación de estos rasgos físicos que aparecen en ambos libros. ¿De acuerdo? Verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él se puso sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando el Cordero. Aquí está hablando Cristo mismo, no es un ángel. Cristo mismo le está hablando a Juan. Literalmente, textualmente, mire lo que le dice. No temas, Juan, yo soy el primero y el último.
Lo que más adelante va a decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice, el que vivo, verso 18, y estuve muerto. Él es el primogénito, ¿se da cuenta? Y luego dice la palabra, más, he aquí, es como que decir, pero, una expresión adversativa, pero yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, ¿no? Que en Cristo está todo el amén. Gracias al Señor. ¿Qué dice el verso 18, hermanos? Y tengo qué cosa? La llave de la muerte y del Hades. A ver, ¿quién lo puede comentar rápidamente? ¿A qué se refiere? ¿Alguien? Pastor, buenas noches. Sí, varón. Cuando dice el Señor que tiene las llaves de la muerte y Hades, es cierto que tiene la autoridad, porque el Señor Jesús resucitó, entonces venció a la muerte y bueno, al infierno y tiene las llaves. ¿Y las llaves siempre las tuvo él o cómo fue? Mm, o sea, me parece que él no tenía la llave. Me parece que cuando el hombre pecó, me parece que el diablo le quitó la autoridad al hombre. Entonces él viene a recuperar todo lo que se había perdido. ¿Mm? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera añadir, compartir brevemente? ¿Alguien? Bueno, efectivamente, quien tenía hasta ese momento las llaves de la muerte era Satanás, porque ningún humano, ningún ser creado, ningún hombre había podido vencer a la muerte. Eh, Pablo, escribiendo en la iglesia de Roma, nos dice que por la ley el hombre está condenado. O sea, en términos humanos, según la ley fue revelada no para ser salvo, sino para que el hombre supiera que es condenado por el pecado. Es decir, hemos nacido en pecado y en pecado la condenación se cierne al final de los días con la muerte. ¿Mm? Perdón. Entonces, ¿esto qué significa? Así dice que ese primer Adán vino la muerte, pero también la Biblia, por medio de Pablo, dice el segundo Adán, Cristo, vino la vida, vino la salvación. Por el primero vino la condenación y vino la ley. Por el segundo vino la gracia y la redención, la salvación. Entonces, hasta ese momento, el hombre, sí, estimado hermano, ahí está, ya lo apagaron el micro, gracias. Sí, hasta ese momento, hermano, Hades se le llamaba el término, hay un término griego, hay un término hebreo, ¿no? El Hades, ¿verdad? Que indicaba, era un lugar donde iban las personas muertas, las personas que morían con la esperanza que algún día vendría el bendito Cordero de Dios, aquellos que cumplían y obedecían, iban a un lugar donde está Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? En la cima, cima con C, la parte más alta, que lo describen los evangelios. En cambio, cuando muere el rico, ¿a dónde va? A la cima, pero con S. Es decir, abajo, a lo profundo. Allí estaba el Seol, el Hades, el hebreo o en griego, Hades, Seol, donde ardía fuego. Allí, ahí está el infierno. Entonces le dice, bueno, manda a Lázaro, padre Abraham, lo reconoce, o sea que en el infierno la gente se da cuenta.
tiene memoria, porque cómo entonces reconoce el rico a Lázaro y cómo identifica al padre Abraham. Le dice, padre Abraham, manda a Lázaro para que con la punta de su dedo moje mi... No, o sea, mira, tanto era el castigo, el fuego. Y él que le dice, hijo, no se puede. Los que están aquí no pueden ir allá. Y donde tú estás, no pueden venir aquí. Está hablando de lugar, de descanso, de solaz, con un lugar de tormento y de fuego que nos presenta. Pero cuando viene Cristo, Cristo Jesús anuncia su victoria, no solamente venciendo la muerte en la cruz, sino también al mismo Satanás y a todo el imperio de las tinieblas, a todos los principados, potestades. Acuérdense que el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, ¿sí o no? Eran potestades de naciones, de continentes que detuvieron el paso a Gabriel para ir a ayudar a Daniel. Y luego dice, pero luego vino Miguel, el arcángel, a ayudarme, ¿no? Imagínense en el espacio, hermano, en ese tercer cielo, una lucha espiritual, hermano, entre los ángeles de Dios y los principados y potestades del diablo. Unos son portadores de luz, los mensajeros, los otros son fieles servidores de Satanás. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando Cristo se presenta, ustedes se imaginan, hermano, la cara, varias veces yo vamos a pensar, la cara del mismo diablo, hermano, de Satanás, cuando ve a Cristo ante sus dominios presentarse. Ningún ser humano había podido vencer a la muerte, ni a Satanás, ni al pecado. Cristo Jesús, el bendito Cordero, sí lo hace. Públicamente, ante todos ellos. ¿Y por qué lo hace, hermanos? No solo, ¿por qué lo hizo? No solo para demostrar su poder y su victoria sobre él, sobre el pecado y sobre la muerte, sino para demostrarle que es la vida eterna, el Dios hecho hombre, el dador de la vida. ¿Se da cuenta? Y al acercarse a él, Satanás, ¿qué tiene que hacer? Devolverle las llaves. Todas las almas que morían sin tener temor de Dios ni esperar al Cordero iban directamente hacia él. Satanás tiene que decirle, esto no me pertenece. La llave es un símbolo de autoridad, ¿no? Cualquiera no entra a la casa. Bueno, ahora los delincuentes tienen cualquier tipo de artefacto, ingresan a una casa, pero imagínense estas llaves de un lugar donde estaban las almas. Y dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pastor, Sí, Pastor, entonces este versículo también podría ayudar para poder reforzar la idea, así como de autoridad y poder, también para poder fundamentar el hecho de que depende del Dios, ¿no? El destino de las personas, pues, ¿no? Porque él, al tener autoridad, al tener poder, pues tiene el control absoluto, ¿no? De hacia dónde van las personas, ¿no? Su destino eterno. claro, o sea, tiene todo el poder para salvarlas, porque la Biblia dice, por todos murió, pero depende de la persona que escuche el Evangelio, como vemos esta bienaventuranza apocalíptica, de oír, de ver que esta salvación está en Cristo Jesús. Y es bien recibido, porque el Señor Jesús que dijo, no, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, por uno solo, por un alma que viene a los pies de Cristo, hay gozo en los cielos, porque acepta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que fue el justiprecio, el cordero que derramó su sangre para que por ella fuéramos limpiados de toda maldad, de todo pecado, ¿no? Y para demostrar justamente lo que vimos hace unos minutos
que Él es el primogénito de los muertos, pues. La autoridad y el poder. Ahora, obviamente, Dios tiene el poder sobre la muerte. Ay, en la pandemia, ¿cuánta gente, hermanos, se salvó de milagro? Personas con obesidad, personas diabéticas, no digo solamente hermanos, sino personas diabéticas, incrédulos. Dios tiene la última palabra. Dios puede levantarlo, como también por la muerte terrenal, Dios llamó a varios de sus siervos a su presencia. Mexicali, ¿han escuchado? Está en la frontera, es la Baja California, la frontera con Estados Unidos. Contaba uno de los pastores allá en California, hermano, en la pandemia, 20 iglesias quedaron sin pastor, 20 pastores partieron en la pandemia. Y recuerdo cuando él nos decía, oren porque estas iglesias han quedado sin pastor, y también con el impacto espiritual de pronto, de no tener pastor, sino de no haber podido despedirse de su pastor. Nos cuentan ahora que ya hay pastores en esas iglesias. Entonces, hermanos, Dios determina eso. Dios determina hasta cuándo estamos, hasta cuándo nos quedamos, o si nos quedamos un poco más. Él tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Amén. Él tiene, porque Él es el Todopoderoso. ¿De acuerdo? Continuamos acá. Si tienen preguntas, hermano, o comentario, no hay ningún inconveniente. Prenden su micrófono y me dicen la Pastor, intervención. pastor, una consulta. Ujú. Jesús fue al seno de Abraham o al paraíso. Claro. Ah, Ujú. y claro, el seno de Abraham con el cielo o el Hades estaba al frente, pero había un gran hueco, se puede decir, que Una nadie, distancia, ¿no? De la cima de la parte superior con la parte inferior, ¿no? que, que nadie podía intercalar, no podía, no podía intercalar. Pues, Así es, era imposible. ya ese, me parece que ya el seno de Abraham, ya porque ahí, si leemos bien la palabra, cuando Jesús resucita, también resucitan muertos. Ujú. Bien, de ahí también se tomó, esos son todos los, debe ser de la antigüedad de las personas que han tenido la fe. Ya me parece que ya ese lugar ya no está deshabitado, solamente se ha quedado el Seol, el infierno abajo, ¿no? Claro, exactamente, porque ahora dice Pablo, ausente el huevo, presente con el Señor. Ujú. ¿Mm? Presente con el Señor. Entonces, ya no hay ese lugar, digámoslo así, donde iban a estar todos aquellos que iban a llegar al cielo, porque Pablo dice ahora que directamente, ¿no? Estamos allá en en el hogar celestial. Y obviamente todos ellos ya están en la presencia de Dios. Todos los patriarcas, los apóstoles y todos los hermanos, todos están en la presencia del Señor ya en el cielo. El infierno, vamos a darnos cuenta, ¿seguirá el infierno? ¿Infierno sigue siendo lo mismo que el lago de fuego? ¿Es lo mismo o es diferente? Obviamente que es diferente. Obviamente que es diferente. El infierno dejará de ser, mas no, el lugar hablamos, mas no del castigo. El castigo eterno va a seguir. Y acá Apocalipsis nos dice el lago de fuego y azufre. Y muchos se confunde con que no es el mismo infierno, el infierno seguirá, ¿no? Pero bíblicamente, teológicamente, ya veremos en su momento que es completamente diferente, ¿no? Diferente. Entonces, llegamos así, hermanos. eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Mire, hemos visto los 7 candelabros. Ahora vemos en el último verso, 20 de capítulo 1 de Apocalipsis, 7 estrellas, 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, hay dos posiciones teológicas que indican que estas 7 iglesias eran porque eran periodos de la iglesia en estos 2000 años.
y que eran características espirituales de las iglesias de aquellos tiempos, de contextos históricos. Pero la otra posición de la cual me sumo y la apoyo son 7 iglesias, pero que presentan 7 características espirituales a grosso modo, a grandes rasgos, de la iglesia de estos últimos tiempos, o sea, siglo XX, siglo XXI. Difícilmente creo nadie sostiene que lleguemos al siglo XXII, ¿no? ¿Por qué? Porque casi toda la palabra se ha cumplido, ¿no? Y algunos dicen pues que estamos como en los descuentos ya para el rapto, o sea, pensar acá un siglo más. Solo el Señor dice, no, pero hay una fuerte incidencia que el siglo XX y XXI va a determinar claves para el rapto. Entonces, más bien estas 7 iglesias son características de la iglesia de estos 2000 años. Y que la iglesia del primer siglo, como la iglesia del siglo pasado, como la iglesia del siglo XXI, tiene sesgos y matices de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, de Sardis, de Tiatira, pero no, ¿cómo puede ser una iglesia Sardis? Vivido todas muertas, no, que imposible. Pero el Señor lo dice, ojo, acá no, no, Juan, no, un momentito, acá Juan no lo está hablando. Acá Juan está recibiendo el mensaje del mismo bendito Cordero. Acá no es el Espíritu Santo que le está hablando a Juan. Cristo mismo, el Cordero, le dice a Juan. Claro, el Espíritu Santo está presente. Y le dice directamente. ¿Sí? Entonces, haciendo esta pequeña aclaración y este pequeño alcance, vamos a examinarlas cada una de ellas, como ya lo mencionamos. De estas 7 iglesias, hay 2 que son aprobadas, digámoslo así, o reconocidas, más que aprobadas, reconocidas por el Señor, porque cada iglesia, no, Sardi, nada de bueno, no, no, cuidado, cuidado, son iglesias del Señor, no son iglesias bautistas, no son iglesias humanas, no son nuestras iglesias, son las iglesias del Cordero, y Él las reconoce como tal, como le dijo, punto y se acabó. Ahora, vayamos a ver cada una de estas, empezando con la primera iglesia. Esto, acá, las cartas tienen algo en común. Hay alguna descripción de Jesús, ¿no? Una descripción de Jesús, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el versículo 2, ¿verdad? 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ah, entendiendo también, pues, ángel, si bien es cierto, el término básico es mensajero, ¿no? Pero también ángel, aquel representa a los llamados siervos, a los pastores. Entonces, dando a entender, pues, que es, está dirigida a aquellos quienes han sido llamados por el Señor para cumplir una labor pastoral. Y empieza casi como tenor cada una de estas cartas, perdón, de estos mensajes, claro, a cada iglesia, dirigiéndolas al pastor, con una característica o detalle del Señor Jesús. En Apocalipsis 2:1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha. Cada iglesia está en su mano derecha del Señor. ¿Ah? Cada iglesia, hermano. La suya, la mía, todas las iglesias, aún las iglesias que van a nacer, que van a plantarse, allí están en su mano del Señor Jesús. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice, mire, el que anda es el Señor. Él está, por medio de su Espíritu Santo, Él está allí presente en toda su iglesia. En toda su iglesia. ¿Hay una descripción de Jesús? Sí. Versículo 8. Dice, el primero y el postero, Alfa y el Omega. ¿Ve? Una descripción, una característica, una reseña de Cristo.
12, Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué dice Hebreos? Que la palabra de Dios es más, espada dice, penetrante que espada de 2 filos. ¿No? ¿Se da cuenta? O sea, haciendo una alusión de Cristo Jesús. La palabra viviente es la palabra de Dios. La palabra encarnada, incarnatus en latín, es Cristo. Hace una alusión de Jesús. Y también se mencionan las buenas características de la iglesia, aunque alguno dirá, alguna de repente no tiene nada, pero se presenta, que sea alguito, como se dice criollamente, y algunas cuestiones que necesitan cambiar, deponer, renunciar o dejarlas para seguir realmente como una iglesia comprada por la sangre de Cristo. Entonces, acá en Éfeso vemos, vamos a ver y en cada una de las iglesias, esta información. Una advertencia de Jesús en cada mensaje. A cada iglesia hay una advertencia y también una promesa para los que perseveran y obedecen el mandato del Señor. También, por cierto, hay quienes buscan dividir la iglesia de Cristo. Una de las recetas que le ha dado resultado, entre comillas, al diablo es la división. Cuestionar la autoridad del pastor. ¿Cuántas iglesias, hermano, han salido de iglesias bautistas? Muchas. De la alianza pentecostal, de aquí, de derecha, de izquierda, del frente, a raíz de la división. Y la división es un principio diabólico. Se van sin pedir perdón. ¿Recuerdan ustedes Lima, el encuentro con Dios? Alfredo Smith, la primera iglesia de alianza se adquirió en un predio en la avenida Arequipa, lo que hoy es un templo remodelado, reconstruido, muy hermoso, ¿verdad? Allí fue la criminata de la alianza, porque ese grupo de pastores a quien preparó y discipuló el mismo Fred Smith fueron pilares para que lo que hoy en día, bueno, la alianza cristiana, en todo el sentido de la palabra. Allí estuvo, por ejemplo, Humberto Lai. Y Humberto Lai pasó un momento en que se enfrentó a Alfred Smith y se salió de la alianza. Y sabemos que Humberto Lai va a fundar, pues, Emmanuel de Javier Prado, que con el tiempo se convierte en una mega iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí en diferentes distritos, departamentos, regiones, Emmanuel. Estoy hablando de su fundación. Y esto me lo contó un pastor muy allegado de la alianza, que lo conoció personalmente y me compartió su testimonio. Y también cuando Humberto Lai, ante el mismo Alfred Smith, y varios de aquellos otrora siervos quienes empezaron la Alianza Cristiana en el Perú, les pidió perdón por haberse ido de una manera no bíblica de la alianza. Pidió perdón el varón delante de Alfredo Smith, delante de los demás pastores. Y dijo, hermano, esto no es bíblico, esto no es lo correcto. Esto no enseña la palabra de Dios, pero yo lo hice y les pido perdón. Espero su perdón y sus oraciones también. Pastor, me parece que Mm. Lai fue congresista. Claro, pero yo estoy hablando de aquellos años dorados de sus comienzos. No estoy hablando luego de lo que vino después. Estoy hablando de los 70 a los 80, ¿no? De los 70 básicamente. Ya de su etapa de congresista, ya fue en los 90, en los 2000, ya es otro capítulo, otra historia, ¿no? Porque, en fin. Pero yo lo que voy, hermanos, es a que tuvo la entereza de reconocer que había salido mal y que pidió perdón. Pero muchas iglesias, hermano, se van los hermanos o se va el líder
y jamás vuelve a pedir perdón. No vuelve a decir, hermanos, que la decisión que tuvo, conozco acá hace poco, en esta parte cuando lo han hecho, una iglesia bautista, que se fue el pastor con los libros de la SUNA, los libros de actas, las llaves de la iglesia. Se salió de la iglesia y se llevó un grupo de ovejas y no volvió a pedir perdón, no devolvió los libros. Y eso no está bien, porque en primer lugar, hermano, es la autoridad de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el diablo sonríe cuando estas cosas se dan, hermano. Aunque Cristo es especialista en deshacer esa sonrisa macabélica en victoria, porque ya en la cruz Cristo lo venció. Entonces, estos divisionistas, hermanos, siempre van a buscar destruir la figura de la autoridad. Cuidado. Dos, sentimos en el Señor que esta iglesia no tiene el poder de Dios. Ya es un síntoma, es una expresión de divisionismo puro. Para el que tiene oídos por oír, oiga, ¿no? Ah, un momentito acá. Ay, Señor, hay que orar. Esto no viene de Dios, lo que está hablando, lo que está diciendo. Las finanzas no se administran bien cuando son los primeros que roban, ¿no? Porque no diezman, pues. Pero están ahí como fisgones, en que se gasta, que por qué tanto, que hasta se le dio, que gastó, que por qué le dan gratificación. El pastor tiene mucha autoridad. Bueno, tenga poca o mucha, hermano, yo creo que ese es en el Señor y la obra, ¿no? Y las ovejas. El pastor no tiene discernimiento de lo que hace. Y la pregunta es, hermano, ¿y usted qué hace para que la tenga? ¿Ora o usted murmura por él? ¿Usted ora por él para que tenga discernimiento o murmura para que no lo siga teniendo? Alguien dijo, yo te lo escuché de un gran siervo, pastor bautista de Montecito Baptist Church, allá en California, pastor Ezequiel Salazar. Hay cristianos que se dejan pastorear, líderes que se dejan pastorear, pero hay ovejas que no se quieren pastorear. No informan al pastor que no van a ir, que van a llegar tarde, que no van a cumplir con su ministerio el día domingo, que van a dejar... O sea, el pastor es el último en enterarse. Pero en el trabajo, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya está comunicándose con el gerente, está enviando un correo, está pidiendo permiso, ¿verdad? Ya, y en las cosas de Dios. No es que el pastor hurgue la vida ajena, pero tiene autoridad en la iglesia, ¿sí o no? Pastor, mire, ha pasado esta situación, le comunico a usted personalmente, he hablado con el líder de mi ministerio, pero a usted quiero hacérselo llegar, o llamada telefónica por un correo de voz o por un mensaje escrito. Damos lugar que es el pastor. Y el pastor es un manipulador, que por cierto, hay pastores manipuladores, sí, es cierto. Obviamente son pseudo pastores, ¿no? Pero hay quienes dicen también que lo es, cuando en realidad no lo es. Pero ¿cuál es la intención, cuál es la esencia de todo esto, hermano? Dividir el cuerpo de Cristo. Y Pablo le dice, ¿no? Son los mutiladores del cuerpo, los perros. Pero no solamente aparece en una carta paulina, sino también aparece en otro libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. El mismo término dice los perros. ¿Qué término? ¿Qué término? Entonces, con esta información previa, hermano, para poder ver la iglesia del Señor, ya para terminar, nos quedamos aquí. Éfeso. Y luego que sigue de Éfeso, Esmirna. Volvemos a Éfeso.
Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, acá está hablando de Cristo, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su mano, miren la autoridad de Cristo, ¿no? Y el que anda en medio de ellas. Yo conozco tus obras. Acá viene el diagnóstico, acá viene rayos X espiritual. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia que tenía mucho discernimiento espiritual. Prácticamente era una iglesia bautista, ¿no? Bíblico, todo bíblico. Dice, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, Cristo lo dice, de mi nombre, dice el Señor. Y no has desmayado. Será una iglesia fuerte, vigorosa en el Señor. O sea, era una iglesia que tenía varias virtudes. Diría virtudes, virtudes, virtudes que por todo lado aparecían, brillaban por sí solas. Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual, era una iglesia que tenía frutos en el Señor, era una iglesia fuerte en el espíritu, era una iglesia que identificaba rápidamente a los falsos predicadores, a los falsos pastores y los echaba. No dejaban que el rebaño se contaminara con lo doctrinal. ¿Qué iglesia? ¿Quién no quisiera pastorear? Pregúntenle a un pastor que no quisiera irse a Éfeso. Pero acá viene el diagnóstico, acá viene el resultado, cuarto versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo estaba bien, todo, todo. Como alguien dijo, toman tiempo en la obra de Dios, pero poco tiempo con el Dios de la obra. Y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y tenemos el ministerio, y tenemos esta actividad, y tenemos con los comedores populares, tenemos con los colegios, tenemos con los clubes, tenemos con los, etcétera. Muy bien, pero no con el Señor de toda la obra. O sea que Éfeso llegó un momento que todo lo que hacían lo hacían mecánicamente. Lo hacían porque tenían que hacerlo, lo hacían por costumbre, lo hacían por compromiso, lo hacían por inercia, pero habían perdido la esencia de todo, que era Cristo. No había pasión por las almas sin Cristo. No había un genuino amor de exhortar a un hermano, de alentarlo. Quizá estaba siendo un tanto legalista. Por eso, verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No es que pierdas la salvación, sino la presencia de Dios en sus vidas. No es porque Dios lo quiera, es porque el cristiano lo decide, es porque la iglesia lo determina. Cuando se pierde, hermano, la esencia de Dios en la iglesia, todo es por rutina. Todo se tiene que hacer porque se tiene que hacer, pero se ha perdido esa esencia, ese fuego, esa pasión en el corazón. Como ese libro, les recomiendo si lo pueden encontrar, Fuego en los Corazones de Sami Tippit. Sami Tippit dio lo libró, hermano, de 2 ocasiones que lo iban a fusilar los rusos. Porque entró en un aniversario de Lenin, de la Revolución Rusa, y él comenzó a repartir folletos, y todo el mundo lo aplaudía. Claro, qué bueno, muy bien, claro. Él no hablaba pues ruso, ¿no? Cerraba la boca. Y ahí está el folleto, Lenin, todo. Y volteaban la hoja. ¿Qué es esto? Y comenzaban a leer
Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, en ruso. Decían, ¿qué es esto? Dice, la Santa Biblia. ¿Qué? ¿Quién lo repartió? Y Samitibi se había hecho uno. Y en 2 veces, hermano, consecutivas casi lo fusilan, lo matan. Pero intervino Dios. ¿Qué lo motivó a casi poner en riesgo su existencia? Pasión por las almas perdidas. Por eso le puso el nombre a su libro, que fue un testimonio, Fuego en los Corazones. Éfeso había perdido eso, lamentablemente, la presencia de Cristo en su diario vivir y en la vida de la iglesia. Por eso debemos orar siempre, hermano, para que el corazón de la iglesia esté a cuentas con Dios. El corazón de la iglesia y por consiguiente de todo el rebaño, empezando con el pastor y el resto de las ovejas. Muy bien, hermanos, disculpen por estos minutos. Yo sé que algunos no han cenado, yo sé que algunos están haciendo un esfuerzo para poder disfrutar la sopa de gallina, que ahí la tienen ya, ¿no? O de repente como el hermano Alejandro ahí su sopita de cordero, su provecho, hermano. O su lomo saltado. Aprovecho, hermano, caramba, yo sé que es un esfuerzo, ¿no? Ahora con la cámara prendida, nos ven. Pero bueno, esas son las indicaciones que ha dado el hermano. Hermano, sigan leyendo, por favor, y espero que para mañana podamos tener ya grupo. Voy a subir los links, voy a subir los materiales, para que de esa manera vayamos y sigamos leyendo, hermano, bajo esta característica que les he dado, ¿no? Esta, a ver, espérense un momentito, por favor. Ajá, esto de acá. Esto de aquí, por favor. Esto por acá, por favor. Hagan con lápiz y papel. Un trabajito, hermanos, así, cada día, y la aplicación personal, hermano, porque cada vez que uno va a estos dos capítulos, hermano, algo el Señor habla para uno y para la iglesia donde estamos. Y créalo, siempre va a ser diferente. Hace un año, medio año, un año más, 2 años más, va a ser diferente. Cada vez que vayan a ese rayo de aquí, va a ser diferente, y va a ser diferente cómo Dios va a hablar a la vida de uno y también a la de la iglesia. Me refiero a esta partecita. ¿Ok? Esto de acá. A estos 5 puntos. La descripción de Jesús, característica de la iglesia, qué tiene que cambiar, la advertencia del Señor y la promesa. Porque hay una promesa en cada iglesia. A cada una de las 7 iglesias hay esto. Entonces, esto lo voy a subir ya les envío el canal para que lo vayan viendo. Bueno, el canal, a ver, un momentito, perdón. El canal, ¿cómo se llama? El canal se llama Apocalipsis. Apocalipsis del Seminario Bíblico Bautista. No, es un logo azulito, así que allí nos pueden encontrar para que ustedes vayan viendo. Y ya con el link, una vez que tengamos el grupo, ya se los envío. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos. Por favor, los que no han cumplido con la tarea, lo hacen, hermano Alejandro, hermano Diego. Y los demás hermanos, así como van saboreando su sopita, me mandan por la tarea. Pero no me la manden para Navidad, hermanos. Ya algunos van a Año Nuevo, próximas elecciones, recién acá está la tarea. No, tampoco, pues. Bueno, hermano Elio, un gusto saludarlo, de verlo. Ya la señorita allí empezó con su cena, por eso apagó su cámara. Muy bien. Provecho, hermana. Hay que orar antes de comer, ¿ah? Mano Diego, mano Alejandro, gusto de conocerlos. Pastor, ¿hasta Uy, cuándo tenemos para mandar a la tarea? ustedes, hermano, tienen hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Ya tomen su tiempito, me lo envían ahí a mi número de WhatsApp cuando yo les voy a poner, pero no al grupo del curso, sino a mi número, ¿ya? O si no, al correo que les voy a enviar. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches. Ahí está su Dios le mano bendiga, muchas José gracias. Alberto, Camila, hermano Bruno. Saludos, bendiciones. A Epson, hermana Sandra también. Buenas Buenas noches, pastor. noches. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga a todos. Dios lo bendiga, pastor.